Hello, ¿cómo estás? Acá de vuelta el quijotesco defensor de las libertades individuales. Y acá seguimos hablando de la libertad de expresión. Nos faltaba el tercer punto. El tercer punto es un punto también muy delicado, de mucha relevancia en estos días, y tiene que ver con que con el tema de los límites de la ciencia, que te acordás que habíamos hablado en videos anteriores. En la ciencia muchas veces hay lo que el gran historiador de la ciencia Thomas Kuhn llamó paradigmas dominantes. Dominantes no tiene nada que ver con una teoría marxista. Un paradigma dominante, por ejemplo, antes de la relatividad y la física cuántica, fue la física de Newton, que todavía rige para el macrocosmos. Newton fue el paradigma dominante para todo el universo físico. Como Ptolomeo, el gran astrónomo del siglo II después de Cristo, lo fue para la astronomía antes, ¿no?, de los siglos XVI, XVII, antes de la revolución copernicana. Fueron paradigmas dominantes. Siempre al lado de los paradigmas dominantes hay paradigmas alternativos. La ciencia no es tan omnipotente. La ciencia siempre va avanzando a tientas y al lado de lo que es un paradigma dominante que supuestamente lo sabe todo, siempre está el alternativo que dice lo contrario y que de vez en cuando, en momentos de crisis, tiene su importancia. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad de expresión? ¿No te parece sensato que en una sociedad libre donde hay libertad de expresión haya libertad de expresión para estar de acuerdo o con el paradigma dominante o con el paradigma alternativo? ¿Por qué el paradigma dominante va a intentar prohibir la expresión del paradigma alternativo? Y sin embargo, es lo que muchas veces se hace. A ver, supongamos que los newtonianos dijeran, no, estos científicos del paradigma alternativo, ¿no?, que sostienen que el universo no es tridimensional como Newton sostiene, sino que es un universo curvo, como sostiene Einstein, ¿no?, donde una recta en realidad es un segmento de curva, deben ser prohibidos. Vos me vas a decir, oh, Gabriel, ese ejemplo es ridículo, ¿a quién le importa a efectos prácticos, ¿no?, si es una recta, si es una curva? Tenés razón, este ejemplo no va, porque no ejemplifica lo que quiero decir. Pero ¿qué pasa si se trata de un tratamiento médico alternativo? Hace bastantes años, en la década de los 80, en la Argentina surgió un tratamiento alternativo contra algunos cánceres. El medicamento se llamaba crotoxina. No solamente fue absolutamente prohibido desde el punto de vista legal por los miembros del paradigma dominante en alianza con el Estado, ahí está el problema, sino que incluso muchos se atrevieron a decir cómo estos medicuchos torpes se atreven a decir siquiera que la crotoxina puede ser un tratamiento eficaz contra el cáncer, ¿no? Yo me pregunto, en una sociedad libre, una persona que se está muriendo de cáncer, ¿tiene el derecho a decidir qué tratamiento quiere tener? Me vas a decir, no, porque se puede equivocar. Pero ya hemos visto que los científicos también se pueden equivocar. Finalmente, hemos dicho muchas veces que en una sociedad libre, o sea, donde no sos un esclavo, tenés derecho a decidir, a acertar y equivocarte. Y que esto no implica que estás solo. Tenés tu religión, tenés tus amigos, tenés tu psicólogo, tenés tus comunidades libres. Pero no un señor que en nombre de una supuesta ciencia te impone por la fuerza las cosas, so pena de ir preso. Eso no es una sociedad libre. Y me pregunto, ¿no está sucediendo lo mismo actualmente? Es un tema delicadísimo. Eh, los paradigmas dominantes no tienen ningún derecho moral a aliarse con el Estado para impedir la expresión libre de los paradigmas alternativos.
y menos aún para su utilización si alguien los considera pertinentes. Sé que esto que acabo de decir no soluciona todo, pero eh, es un punto de avance adicional sobre la libertad de expresión. Bien, espero que me concedas la libertad de expresión para decirlo. Y si eres miembro del paradigma dominante, no quise ofenderte. Y como decíamos en el video anterior, no es cuestión de ofenderse o no ofenderse, sino de pensar. Hasta luego.